Espíritu Santo, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas del Hijo, a la gloria del Padre. Amén. Podéis sentaros. ¿Qué es lo más importante que se ha dicho jamás? ¿Cuál es la verdad más importante que has escuchado? Si eres un amante de la historia y la filosofía, quizás dirías que fue el dicho escrito sobre el templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo. Si eres un liberal clásico, quizás dirías que fue el grito de independencia francés. Libertad, igualdad, fraternidad. Si eres joven, podrías mencionar algunas de las expresiones populares que invitan a la diversidad y condenan el juicio, como vive tu verdad o el amor es amor. Cada uno de estos dichos ha dejado una profunda huella en nuestro mundo en distintos grados, pero si quisiéramos saber lo más importante que Dios nos ha dicho jamás, para encontrar la respuesta a esta pregunta tendríamos que acudir a la Biblia. Y creo que es seguro decir que la Iglesia ha tenido 3 respuestas a esta pregunta. Como comentario parentético, creo que la Iglesia está encontrando una nueva respuesta a esta pregunta. Y esta nueva respuesta va a sostener la Iglesia durante los próximos siglos. Si retrocediéramos 500 años a la época de la Reforma, la Iglesia probablemente habría dicho que el versículo bíblico más importante se encontraba en los primeros capítulos de Romanos. Quizás en el capítulo 3, donde habla de la muerte de Cristo y nuestra justificación por la fe. Quizás en el capítulo 5, donde aborda los mismos temas, pero también introduce al Espíritu Santo en la ecuación. Pero la idea es la misma. Para los protestantes, lo más importante que Dios nos dijo fue que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que Dios mismo lo hace a través de Jesucristo, solo por la fe. Si retrocediéramos 1000 años a la Edad Media, la Iglesia probablemente habría dicho que el versículo bíblico más importante se encontraba en el Cantar de los Cantares. El candidato más probable sería Cantares 1:2. Ah, si me besaras con besos de tu boca. Se entendía que este versículo describía la íntima relación de la Iglesia con Cristo por medio del Espíritu. La Iglesia de la Edad Media se cautivó por el tema del amor de Cristo por su Iglesia y de la unión entre Cristo y la Iglesia a través del Espíritu Santo. Y este versículo lo resume a la perfección. Pero ¿cómo habrían respondido los primeros cristianos a esta pregunta? ¿Qué habrían dicho ellos? La Iglesia de los primeros siglos de la era cristiana probablemente habría dicho que el versículo bíblico más importante se encontraba en Juan 1, Efesios 1, Colosenses 1 o Hebreos 1. ¿Te sorprende? Si conoces bien la Biblia, sabes que estos textos no son conocidos por lo que dicen sobre la relación de Dios con nosotros, sino por lo que dicen sobre la relación del Padre con el Hijo. Y ese es precisamente el punto. Con estos textos, la Iglesia encontró la fuente misma de todo, la relación amorosa del Padre con el Hijo. Esta teología se expresó quizás con mayor claridad en la oración de Jesús en Juan 17:24, donde dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Fijaos en lo que dice: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Puede que aún no lo veas, pero a partir de este versículo podemos interpretar la realidad en su totalidad y comprender todo desde la fuente más cercana posible.
Como dice 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Por lo tanto, la fuente, la sustancia y el propósito final del universo también deben estar relacionados con el amor. En resumen, la enseñanza más importante de todo el universo, así como la más práctica, es la Trinidad. Esta mañana estamos en el Domingo de la Trinidad y quiero aprovechar de este domingo para hablar de la Trinidad desde varios aspectos. Quiero responder a 4 preguntas esta mañana. Número 1, ¿qué es la Trinidad? Cuando usamos ese término, ¿a qué nos referimos? Número 2, ¿tiene sentido la Trinidad? Me imagino que hay muchos no creyentes que tienen esta pregunta. Parece una locura. ¿La Trinidad tiene sentido? Número 3, ¿se encuentra en la Biblia la Trinidad? Yo me imagino que muchos nuevos creyentes tienen esta pregunta. Soy cristiano, quiero saber más, pero ¿dónde está en la Biblia? Y número 4, ¿por qué me importa la Trinidad? Yo me imagino que muchos creyentes maduros tienen esta pregunta. Andrés, creo en Dios uno y trino, lo acepto, lo veo en la Biblia, pero ¿qué importancia tiene a mi vida? Así que, empezando con la primera pregunta, ¿qué es la Trinidad? Cuando decimos, la etimología, ¿vale? De Trinidad significa triple o 3 veces, es lo que significa la palabra. Pero ¿a qué nos referimos con esta palabra? Estamos diciendo lo que acabamos de recitar en el credo. Creemos en un solo Dios que existe en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu. Así de fácil. ¿Qué es la Trinidad? Un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu. Ahora, es la definición, pero esto lo podemos aplicar a nuestras vidas, ¿vale? Quiero hablar a los no creyentes y luego a la gente muy, muy religiosa en España. Primero a los no creyentes. Y vamos a hablar de la Trinidad más en breve, pero gente no creyente dice, yo no creo en nada. Y eso no es cierto. Todos tenemos un Dios. Tú tienes un Dios y ese Dios te está haciendo a su imagen. Es imposible ser humano y no tener un Dios. Es imposible. Todos estamos viendo algo y ese algo controla nuestras vidas. En tu caso puede ser placer, el sexo, la comida, puede ser poder, puede ser la imagen que has creado en las redes sociales, puede ser el ocio, puede tomar muchas formas, pero en tu vida hay algo que tú deseas, tú quieres ese algo más que cualquier otra cosa. A nivel funcional, da igual si lo quieres llamar Dios, pero a nivel funcional, funciona como tu Dios. Y te está haciendo a su imagen. Fijaos en lo que dice este versículo de Salmo 115. Fijaos en lo que dice, ¿vale? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquier que confía en ellos. ¿Vale?
Todos tenemos un Dios y ese Dios nos está creando a su imagen. Yo creo que la imagen más poderosa de esta verdad es lo que pasa con la gente que tiene una adicción a las drogas. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, foto tras foto, año tras año, de gente detenida por su adicción a las drogas. Y tú puedes ver que esa persona está cada vez peor. Se está convirtiendo prácticamente en drogas. Piensan en menos cosas. Y lo único en que piensan es más drogas. Ahora, no tiene que ser tan drástico en tu vida, pero eso es lo que está pasando a ti también. Ahora, lo bueno de creer en Dios es que si crees en Dios, consigues todo lo que buscas y más. Y si no crees en Dios y si tienes otro Dios, no consigues lo que quieres y pierdes lo demás. Eso para gente no creyente. Para gente muy religiosa. Y de hecho yo diría gente supersticiosa. Tienes que recordar que creemos en la Trinidad. Un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. Igual que gente no creyente, tiene un Dios funcional en sus vidas. En la iglesia es posible tener otro Dios funcional que no sea el Padre, el Hijo y el Espíritu. Durante ciertos momentos del año, entrando en ciertas iglesias, mirando las casas de ciertas personas, observando sus prácticas religiosas, uno podría pensar que esa persona o esa iglesia o esta fiesta está celebrando la diosa María. Para mucha gente, María es Dios. La Biblia nunca enseña en ninguna parte que María es Dios o que María llega al nivel del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ella es una criatura, fue creada a la imagen de Dios, pecadora, redimida, y ahora está en el cielo con los demás santos adorando a nuestro trino Dios. O quizá en tu caso es uno de los santos, o quizá es el Papa, o quien sea. Creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Pero esto no se limita a la Iglesia Católica Romana. En las iglesias protestantes, a nivel funcional, es posible tener otros dioses, ¿no? No es así en esta iglesia, pero algunos dicen, pues mi pastor. Mi pastor. Yo le sigo. Lo que él diga, me lo creo y él es mi Dios. Esto lo vemos en muchas iglesias pentecostales, que el pastor dice, yo soy apóstol y tengo poder y creedme y dame dinero. Y la gente convierte a ese hombre a nivel funcional en su Dios. O puede ser una idea incluso. Gente que hace, por ejemplo, de los 5 puntos del calvinismo, eso para ellos es su Dios o es su evangelio. Todo tiene que ver con esa idea. Tenemos que recordarnos una y otra vez que como cristianos creemos en un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu, y no hay nada que llegue al nivel de Dios.
¿Qué es la Trinidad? Un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu. Número 2, ¿tiene sentido la Trinidad? ¿Tiene sentido? Pues hablamos de esto un poco la semana pasada. Tenemos muchas ilustraciones de la Trinidad en nuestro mundo, ¿vale? Podríamos hablar del sol, podríamos hablar de una fuente de agua, podríamos hablar de varias cosas, pero tenemos sobre todo dos imágenes de Dios en este mundo. Número 1, tenemos la mente humana. Tú mismo, tú llevas la imagen de Dios. Mi nombre es Andrés y yo en mi mente, sin decir una palabra, sin necesidad de tener a otro, en mi mente yo puedo decir mi propio nombre, yo puedo hablar a mí mismo. Alguien está diciendo Andrés y alguien está recibiendo. Alguien es el Andrés, ¿no? Yo puedo tener un diálogo interno y puedo estar unido en mi diálogo interno, ¿no? Eso es el mejor de los casos. Yo me conozco y me amo o me acepto. Estoy unido en mi diálogo. Eso es una imagen de Dios. Que el Padre se conoce por el Hijo y se ama por el Espíritu. El Hijo es la imagen del Padre y nuestro diálogo interno tenemos una imagen de nosotros mismos. Así es como nos conocemos, por esta imagen que tenemos en nuestra mente. Y también la segunda es el amor, ¿vale? Ahora sí que necesitamos a otro. El amor. Y el amor consiste en tres partes. El amante, el amado y el amor mutuo. Eso es el amor perfecto. Y el amor perfecto no consiste en una parte, ni en 4 o 5 partes, sino en 3 partes. El amante, el amado y el amor compartido entre los dos. Visto desde esa perspectiva, yo creo que la Trinidad tiene sentido. Pero también podemos aplicar esto a muchas partes de nuestras vidas. El mundo físico, este plano aquí, refleja el mundo espiritual. Y de hecho lo leímos esta mañana. Juan 3:12, cuando Cristo dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os digo las celestiales? Él habla del nacimiento espiritual por hablar del nacimiento físico. Habla del Espíritu Santo por hablar del viento. Existe esta relación entre este mundo aquí y el mundo espiritual, tal que podemos crear estos paralelismos entre estos dos mundos. La realidad aquí en el mundo espiritual quiere manifestarse en nuestro mundo. Deberíamos tener aquí una imagen de la realidad aquí. Entonces la pregunta que la Biblia nos presenta a la luz de esta verdad es: si tu vida aquí realmente es un reflejo de la realidad espiritual. En otras palabras, si yo podría observar tu vida, o si alguien podría observar tu vida, podría sacar, solo ver por verte, sacar de eso esa persona está viviendo una vida de amor, y ese amor incluso ni es un amor humano. Es decir, esa persona no solamente ama a sus amigos, no solamente ama a su familia, sino que en la forma en la que ama a sus amigos y ama a su familia es un amor
que es sacrificial. Y además de amar a aquellas personas, ama a gente que ni conoce y ama a sus enemigos. O sea, la cualidad del amor es diferente. La cualidad del amor es amar incluso a nuestros enemigos. Y vamos a hablar más de esto al final. Una de las razones por las que leemos todos los domingos 1 de Juan 4, 7 al 11 es porque establece perfectamente esta conexión entre Dios de amor, ese amor encarnado en la cruz y el amor que deberíamos tener entre nosotros. Eso es la esencia de la vida. ¿Tiene sentido la Trinidad? Creo que sí. Podemos pensar en nuestras mentes o el amor entre nosotros. Número 3. Se encuentra en la Biblia la Trinidad. No sé si habéis tenido testigos de Jehová que viene a discutir este tema. No sé si tú lo has buscado. ¿Está en la Biblia? Pues sí, la Trinidad está en la Biblia, pero podemos hablar de la Trinidad desde dos perspectivas, ¿vale? Podemos hablar, las palabras teológicas son la Trinidad ontológica y la Trinidad económica, ¿vale? Que son palabras que aprendemos en el seminario para que la gente cree que somos listos. O sea, eso es lo que hacemos. ¿Qué queremos decir con la Trinidad ontológica? Es Dios en sí mismo, ¿vale? Dios en sí mismo aparte de nosotros. Y la Trinidad económica es Dios hacia nosotros, lo que Dios hace para redimirnos, ¿no? Dios en sí mismo y Dios hacia nosotros. La Biblia habla mucho más de Dios hacia nosotros que Dios en sí mismo. Y vamos a verlo desde ambas perspectivas. Por el bien del tiempo, hay decenas de versículos en la Biblia que habla sobre todo de Dios hacia nosotros en la Trinidad. Por el bien del tiempo no vamos a hablar de todos estos versículos, pero quiero leer algunos, ¿vale? Andrés, ¿dónde está la Trinidad en la Biblia? ¿Dónde vemos Padre, Hijo y Espíritu? Y una vez más, esto es Dios hacia nosotros. Por ejemplo, en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Allí tenemos el Espíritu, tenemos al Padre que está hablando, diciendo que este es mi amado Hijo. Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto sobre vosotros, que vosotros veis y oís. Ahí tenemos Cristo exaltado, tenemos recibido del Padre y la promesa del Espíritu Santo. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Efesios 2:18. Porque por medio de él, en el contexto está hablando del Hijo, por medio del Hijo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y por cierto, Efesios 2:18 es la base que usamos para nuestras oraciones. No sé si habéis visto las preposiciones, pero oramos al Padre, por el Hijo, en el Espíritu. Eso viene de Efesios 2:18. Y hay texto tras texto tras texto tras texto.
Vale, y hay algunos versículos más, pero Dios hacia nosotros, pero ¿cómo empezamos esta mañana? Dios en sí mismo. Eso para la iglesia fue lo más importante. Antes del ser humano, antes de la creación, pensar en quién es Dios mismo. Y hay menos versículos en la Biblia que habla de esto, y sobre todo habla de la relación entre el Padre y el Hijo. Pero aquí os doy 3. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Allí tenemos Padre e Hijo. Juan 10:30. El Padre y yo, el Hijo, somos uno. Allí tenemos casi la Trinidad de manera muy resumida. El Padre, eso es uno, y yo, esos dos, pero no somos dos diferentes, no estamos en guerra, somos uno. ¿Cómo podemos ser uno? Pues en el amor. Y otro que hemos leído, otro versículo, Juan 17:24, al final dice, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y bueno, podríamos también hablar de la Trinidad en el Antiguo Testamento, Isaías 42:1, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Yo, Dios el Padre, he puesto sobre él, el Hijo, mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Y podríamos hablar de la palabra en el Antiguo Testamento, sabiduría en el Antiguo Testamento, espíritu en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la Trinidad? Un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu. ¿Tiene sentido la Trinidad? Piensa en ti mismo, piensa en las relaciones. Se encuentra en la Biblia. Si queréis os puedo pasar la lista. Y por último, ¿por qué me importa la Trinidad? ¿Vale? Y me imagino que hay muchos que tienen esta pregunta. Vale, Andrés, hablamos de la Trinidad, recitamos la Trinidad en el credo, pero ¿por qué es tan importante? La doctrina de la Trinidad a nivel existencial es tan importante porque Dios no nos creó porque estaba vacío. En otras palabras, cuando leemos otros mitos de la creación de otras religiones del Antiguo Oriente Próximo, por ejemplo, los dioses crean porque tienen alguna necesidad. Por ejemplo, dan por sentado que hay que hacer los sacrificios, pero son los mismos dioses los que tienen que hacer los sacrificios. Entonces dicen, pues, ¿por qué no crear a alguien que pueda hacer los sacrificios? Pues al ser humano. Tienen alguna necesidad, un vacío, les falta algo, y el ser humano es lo que les completa. Ahora estoy completo, ya tengo a los seres humanos. Eso reduce a Dios a alguien limitado. Incluso si pensamos en un solo Dios, sin ser un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu, un solo Dios no tiene relación. Es decir, un solo Dios no puede ser amor. Para ser amor, tiene que crear. Y en esa idea de Dios, Dios solo es amor o llega a ser amor cuando crea al hombre. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es amor. Dios no nos creó porque estaba vacío, sino porque estaba lleno.
No es la ilustración perfecta, pero ayuda a pensar en una pareja. Mi mujer y yo, y no estoy diciendo que fue la mejor decisión, pero esperamos varios años antes de tener niños. Y durante esa época tuvimos una relación bastante llena. Nos amamos, viajamos, salimos a comer, hicimos cosas juntos. Y fue no de ningún vacío, aunque sí es cierto que Dios pone ese deseo de crear en nuestros corazones como parejas, pero no decidimos tener niños porque pensamos, pues a ver, el primero puede fregar, el segundo puede pasar la aspiradora, el tercero, no pensamos así. Y sabemos cómo funciona, ¿no? Si tenemos niños, tenemos que hacer más nosotros. Que es lo mismo con Dios. Decidimos tener niños de la plenitud de nuestro amor. Y queríamos invitar a nuestros niños a disfrutar de nuestra relación de amor entre nosotros. ¿Vale? Cuando venimos a la iglesia, cuando estamos aquí, no estamos aquí para dar nada a Dios. No venimos al culto para dar. Mi padre falleció hace unos meses, pero cuando yo fui a su casa no fue para darle nada. Fue su casa y su comida, sus regalos, si fuera Navidad. Yo fui a su casa para recibir. Lo que él quería de mí fue mi relación, una relación conmigo. Es lo que él buscaba en mí. Venimos a la iglesia no para dar. Tenemos que tener eso muy claro. No estamos dando nada a Dios, porque Dios no quiere nada. Lo que Dios quiere es nosotros. Él quiere dar regalos, quiere dar comida, quiere dar de sí mismo. Y esto tiene que cambiar tu vida. Un predicador famoso del siglo anterior, no sé si está con el Señor o no, se llamaba David Busby, de Estados Unidos, creo que fue. Fijaos en lo que él dijo. Él era cristiano. Pero pensando en Dios y como el Dios lleno decide crear, él dice lo siguiente, y bueno, conectando eso con nosotros, las personas llenas dan, las personas vacías quitan. Las personas llenas dan, las personas vacías quitan. ¿Cuál eres tú? ¿Ves? Dios te diseñó para ser llenado de Él, para disfrutar de esa relación y decir, Dios, en ti tengo todo, me da igual lo demás. Así es como pensamos cuando estamos enamorados de alguien, ¿no? Esta semana estaba en Madrid, en una casa preciosa, haciendo lo que me encanta hacer en el mundo académico. Y no me gustaba. ¿Por qué? Porque estaba tan pendiente del móvil. Me envió uno de mis hijos un mensaje, me ha llamado mi mujer, yo quiero llamar a mi mujer. O sea,
Son 2 días y a lo mejor yo soy más débil que otros, pero no me gusta estar fuera de mi familia. Me da igual lo demás, yo quiero estar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos llenan mi vida. Y si ellos llenan mi vida, me da igual lo demás. Si Dios te está llenando, no tienes que encontrar tu felicidad en estos otros dioses, en estos otros ídolos. No tienes que encontrar tu felicidad en el placer o en las redes sociales o en el ocio o en el poder. No tienes que quitar. ¿Ves? La doctrina de la Trinidad, Dios, un Dios de amor, invitándonos a disfrutar de su ración de amor, es lo que nos libra para dar a los demás. Y este amor de ser lleno de Dios y de poder dar, eso es la cruz. Dios puede hacer lo que hizo en la cruz porque Él no necesitaba nada de nosotros. Un Dios tan lleno de amor que Él incluso puede morir por nosotros. La eternidad es debatida, ¿vale? Algunos creen que vamos a hacer una cosa, otros creen que vamos a hacer otra cosa, pero una cosa es cierta. La eternidad será una eternidad de amor. Y es lo que más queremos. ¿Conoces el amor de Dios? ¿Tú conoces el amor? Como cristianos, cuando decimos esa palabra amor, lo entendemos como un sinónimo de Dios. Dios es amor. Y Dios quiere invitarte a conocerle, a participar en su relación de amor. ¿Conoces el amor de Dios esta mañana? Vamos a orar. Señor, gracias por tu ser, porque tú eres nuestra alabanza, tú eres nuestra gloria, tú eres nuestra vida. Señor, llénanos esta mañana con más de ti. Obra en nosotros para que podamos reflejarte en el mundo. Llénanos de tu amor para que seamos personas de amor, para que seamos llenos para poder dar a los demás. Y Señor, oramos por la gente de Santiponce en nuestra zona que no te conocen. Señor, por favor, invíteles a ellos también a tu relación de amor. Te lo pedimos con confianza, con gratitud y con humildad y con sumisión a tu voluntad, porque te lo pedimos a ti, nuestro Padre, a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie.